El KB-2 fue un tanque de asalto pesado soviético del período inicial de la Gran Guerra Patriótica. La abreviatura KB significa Klim Voroshilov, el nombre oficial de los tanques pesados soviéticos en serie producidos entre 1939 a 1943, llamado así por el héroe de la guerra civil en Rusia, la figura militar y política Voroshilov Kliment Efremovich. Originalmente llamado KB con una gran torre. Este tanque fue desarrollado por la Oficina de Diseño de la Planta Kirov de Leningrado, LKZ, en enero de 1940 en relación con la necesidad urgente del Ejército Rojo de Trabajadores y Campesinos, URKK, en un tanque bien protegido con armas poderosas para luchar contra las fortificaciones de la línea Mannerheim durante la Guerra Soviético-Finlandesa de 1939 en la década de 1940. El casco blindado del tanque fue soldado de placas de blindaje laminadas con un espesor de 75, 40, 30 y 20 milímetros. Protección de armadura de igual resistencia. Las placas de armadura con un grosor diferente a 75 milímetros se usaron solo para blindaje horizontal del vehículo, antibalística. Las placas de blindaje de la parte frontal de la máquina se instalaron en ángulos de inclinación racionales. Al mismo tiempo, los primeros 24 tanques KB-2 diferían del resto en la forma de la torreta y la configuración del mantelete del cañón. La torreta posterior bajada tenía una masa más baja, lo que permitía aligerar ligeramente el chasis ya sobrecargado. Exteriormente, estos dos tipos de torretas se distinguen fácilmente por sus extremos frontales. La montura MT1 tiene placas de blindaje cigomáticas inclinadas, mientras que la variante bajada tiene placas verticales. Ambas versiones de las torres se soldaron a partir de placas de armadura enrolladas. El grosor de su armadura era de 75 milímetros. La torre de T se montó en una correa para el hombro con un diámetro de 1535 milímetros en el techo blindado del compartimiento de combate y se fijó con agarres para evitar que se detuviera en caso de un fuerte balanceo o volcamiento del tanque. El círculo goniométrico de la torre se marcaba en milésimas para disparar desde posiciones cerradas. El conductor estaba ubicado en el centro, frente al casco blindado del tanque. A su izquierda estaba el lugar de trabajo del artillero operador de radio. 4 miembros de la tripulación estaban ubicados en la torreta. A la izquierda del arma estaban los asientos del artillero y del cargador, y a la derecha, el comandante del tanque y el asistente del cargador. La salida de la tripulación se realizó a través de la puerta trasera de la torre y 2 escotillas redondas. Una en la torre en el lugar del comandante y otra en el cuerpo en el lugar del artillero operador de radio. El casco también tenía una escotilla inferior para la evacuación de emergencia por parte de la tripulación del tanque y una serie de escotillas y aberturas tecnológicas para la carga de municiones, acceso a los tanques de combustible, otras unidades y conjuntos del vehículo. El KB-2 estaba equipado con un motor diésel V2K de 12 cilindros en forma de V de 4 tiempos con una capacidad de 500 HP, 382 kW a 1800 revoluciones por minuto. Posteriormente se aumentó la potencia del motor a 600 HP, 441 kW. El motor fue puesto en marcha por un arrancador ST700 con una capacidad de 15 HP, 11 kW aire comprimido de 2 tanques con una capacidad de 5 litros en el compartimiento de combate del vehículo. El KB-2 tenía un diseño denso, en el que los tanques de combustible principales con un volumen de litros entre 600 y 615 estaban ubicados tanto en el combate como en el compartimiento del motor. El tanque KB-2 estaba equipado con una transmisión mecánica que incluía embrague de fricción principal multidisco de fricción CK0 según Ferodo, caja de cambios tipo tractor de 5 velocidades, 2 embragues laterales multidisco con fricción acero sobre acero, 2 engranajes planetarios a bordo, frenos flotantes de banda. Todas las unidades de control de transmisión son mecánicas. Durante la operación en el ejército, la mayor cantidad de quejas contra el fabricante fueron causadas precisamente por defectos y la operación extremadamente poco confiable del grupo de transmisión, especialmente para tanques KB sobrecargados en tiempos de guerra. Casi todas las fuentes impresas autorizadas reconocen la baja confiabilidad general de la transmisión en su conjunto como una de las deficiencias más importantes de los tanques y vehículos de la serie KB basados en ella. La suspensión del tanque es de barra de torsión individual con amortiguación interna para cada una de las 6 ruedas de carretera a 2 aguas de pequeño diámetro en cada lado. Frente a cada rodillo inferior se soldaron equilibradores de suspensión al casco blindado. Las ruedas motrices con engranajes de linterna extraíbles se ubicaron en la parte trasera y los perezosos en la parte delantera. La rama superior de la oruga estaba sostenida por 3 pequeños rodillos de apoyo recubiertos de goma a cada lado. El mecanismo de tensión Caterpillar de cada oruga constaba de 86 a 90 orugas de una sola cresta de 700 milímetros de ancho y 160 milímetros de separación.
El cableado eléctrico en el tanque K-B2 era de un solo cable, el casco blindado del vehículo servía como segundo cable. La excepción fue el circuito de iluminación de emergencia, que era de 2 hilos. Las fuentes de energía eléctrica, voltaje de operación 24 volt, fueron un generador GT4563A con un relé regulador RPA24 de 1 kW y 4 baterías 6STE128 conectadas en serie. Los consumidores de electricidad incluyeron motor eléctrico de giro de torreta, iluminación externa e interna de la máquina, dispositivos de iluminación para miras y escalas de instrumentos de medición, señal de sonido externa y circuito de alarma desde el grupo de aterrizaje a la tripulación del vehículo, instrumentación, amperímetro y voltímetro, medios de comunicación, una estación de radio y un intercomunicador de tanque, electricista del grupo motor arrancador ST700, relé de arranque RS371 o RS400, etc. La visibilidad general del tanque K-B2 en 1940 se evaluó en un memorando a L. Meklis del ingeniero militar Caliboda como extremadamente insatisfactorio. El comandante de la máquina tenía el único dispositivo de visualización en la torre, el panorama PTK. El conductor en la batalla realizó la observación a través de un dispositivo de visualización con un triplex, que estaba protegido por un obturador blindado. Este dispositivo de visualización se instaló en una escotilla de enchufe blindada en la placa de blindaje frontal a lo largo de la línea central longitudinal del vehículo. En un entorno tranquilo, esta escotilla se puede empujar hacia adelante, proporcionando al conductor una vista directa más conveniente desde su lugar de trabajo. Para disparar, el KB2 estaba equipado con 2 miras, una TOD-9 telescópica para fuego directo y una PT-9 de periscopio para disparar desde posiciones cerradas. La cabeza de la mira del periscopio estaba protegida por una tapa de armadura especial. Para garantizar la posibilidad de fuego en la oscuridad, las escalas de las miras tenían dispositivos de iluminación. Las ametralladoras de T delanteras y traseras podrían equiparse con una mira PU de un rifle de francotirador con un aumento triple. Los medios de comunicación incluían una estación de radio de onda corta 71 TK3 y un intercomunicador interno TPU4 bis para 4 tanquistas. Todos los tanques K-B2 producidos estaban equipados con estaciones de radio. El intercomunicador del tanque TPU4 bis hizo posible negociar entre los miembros de la tripulación del tanque incluso en un entorno muy ruidoso y conectar un auricular, auriculares y teléfonos de garganta a una estación de radio para comunicación externa. En el tanque K-B2 tenía un cañón de 152 mm, modelo 1938-40, M10T, del obús de campo, modelo 1938, M10. El obús M10T estaba montado sobre muñones en la torreta y estaba completamente equilibrado, pero la torreta con el cañón M10T no estaba equilibrada, su centro de masa no estaba ubicado en el eje geométrico de rotación. Como resultado, el motor eléctrico regular del accionamiento de rotación de la torreta, incluso con un ligero balanceo de la máquina, no pudo hacer frente a su tarea. El obús M10T tenía ángulos de puntería verticales de -3 a +18 grados, con una posición fija de la torre, podía apuntarse en un pequeño sector de puntería horizontal, la llamada puntería de joyas. El disparo se efectuó mediante un descenso mecánico manual. La carga de municiones del arma fue de 36 rondas de carga separada. Los disparos, proyectiles y cargas propulsoras en cartuchos se colocaron en la torreta y a lo largo de ambos lados del compartimiento de combate. Dado que el vehículo nunca se planeó para el papel de cazacarros, sino exclusivamente para apoyo de fuego, entonces, en comparación con una amplia gama de municiones para el obús M10 de 152 mm, la carga de municiones estándar K-B2 se limitó a solo un tipo de munición, granada de obús de acero de fragmentación de alto explosivo OF 530 con un peso de 40 kilos, masa explosiva TNT o a motel de 5,4 a 6,8 kilos, y una carga especial obtenida de la carga regular ZH536 del obús remolcado M10 mediante la eliminación de varios equilibrio manojos de pólvora. Sin embargo, en la práctica, en el caos del verano de 1941, debido a la situación desesperada con la seguridad del K-B2 con municiones establecidas por el Estado, cualquier tipo de obús de 152 mm adecuado para el obús M10 se utilizaron que solo se pudieron encontrar en algunos distritos militares, la integridad estaba en el nivel del 10%, no había ninguna otra munición regular para el K-B2. Es decir, tanto los proyectiles perforantes de hormigón G530 como las granadas de obús de fragmentación de acero y hierro fundido o 530, los proyectiles incendiarios, las viejas granadas altamente explosivas y la metralla podrían usarse. Estaba estrictamente prohibido disparar a plena carga, porque debido al gran retroceso y retroceso, la torre podría atascarse, los componentes y conjuntos del grupo de transmisión del motor podrían sufrir una conmoción cerebral.
Por esta última razón solo se permitía disparar desde un punto, lo que aumentaba aún más la vulnerabilidad del tanque en combate. La penetración del blindaje de los proyectiles del obús del tanque M10T no se proporciona en las fuentes disponibles, pero en la práctica fue capaz de penetrar el blindaje de cualquier vehículo blindado de la Wehrmacht en 1941 y principios de 1942. Penetración de armadura de un proyectil perforador de semiblindaje a 1915-28 era acero de 72 milímetros desde una distancia de 1500 metros en un ángulo de 60 grados. Sin embargo, se garantizaba que un impacto directo de un proyectil de fragmentación de alto explosivo OF-530 de 40 kilos en un tanque enemigo lo desactivaría. Los primeros 24 tanques no tenían armamento de ametralladoras. Ya se instalaron 3 ametralladoras de TD7,62 mm en la nueva modificación del tanque KB2, coaxial con una pistola, así como soportes de bola de rumbo y popa. La munición para todos los motores diésel fue de 3087 rondas. Estas ametralladoras estaban montadas de tal manera que, si era necesario, podían quitarse de los soportes y usarse fuera del tanque. Además, para la autodefensa, la tripulación tenía varias granadas de mano F1 y a veces estaba equipada con una pistola para disparar bengalas. En el período inicial de la guerra, el KB2 destruía fácilmente cualquier tanque enemigo, y casi siempre con impunidad, ya que ni los proyectiles de los cañones de los tanques ni la artillería antitanque regular penetraban en su blindaje. Solo los cañones antiaéreos Flak 18-36-37 de 88 mm, que originalmente no estaban destinados a estos fines, podían combatir eficazmente al KB2. En febrero de 1940 el KB2 fue adoptado oficialmente por el Ejército Rojo y fue producido en masa en la LKZ hasta julio de 1941. El motivo de la retirada de la producción fue el estallido de la Gran Guerra Patria. En total, la LKZ construyó 204 tanques KB2, que se usaron activamente en las hostilidades de 1941 y al mismo tiempo, casi todos se perdieron. Hasta la fecha, se ha conservado por completo una copia del difunto KB2, exhibida en el Museo Central de las Fuerzas Armadas de Moscú. Otro tanque KB2 de producción temprana, con una gran torreta, en el Museo de Equipo Militar en Verkhnaya Pisma, Museo de la Región de Sverdlovsk, Battle Glory of the Urals. Además, cerca del Museo de la Fuerza Aérea de la Flota del Norte, pueblo de Safonovo, región de Murmansk, se exhibe un KB2 de utilería, hecho sobre la base del tanque IS-2M para filmar la película Tank Klim Voroshilov 2 en 1989 y en su aspecto dista mucho del original. Las características principales son: peso, 52 toneladas, el modelo de 1939 pesaba 54 toneladas. Longitud, 6,6 metros. Ancho, 3,3 metros. Altura, 3,2 metros. Tripulación, 6. Blindaje, 75 milímetros, tanto en torreta como chasis. Arma primaria, un cañón M10CS de 152,4 milímetros. Arma secundaria, 3 ametralladoras de TD7,62 mm más una ametralladora de SHK de 12,7 mm planta motriz, un motor W2K, diésel B12 de 4 tiempos, 600 caballos, 385 kW a 2000 revoluciones por minuto. Relación potencia-peso, 11,53 caballos por tonelada. Velocidad máxima, 34 km por hora. Capacidad de combustible, 600 litros. Autonomía, 150 a 225 km por carretera, entre 90 y 180 km por campo a través. Rodaje, orugas con 6 ruedas de rodaje a cada lado. Suspensión, barras de torsión.